Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Así que hoy quiero compartir con ustedes este tema y es el Espíritu Santo fiel como el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo fiel como el Padre y el Hijo. ¿Cuántos creen que Dios el Padre es fiel? ¿Cuántos creen que Jesucristo el Hijo de Dios es fiel? ¿Y cuántos creen que el Espíritu Santo es fiel? Amén. Bueno, muchas veces en el mundo se piensa en el Espíritu Santo solo como una fuerza o una influencia positiva para este mundo. Pero cuando vamos a la palabra del Señor, la Biblia nos enseña, vea, claramente, que el Espíritu Santo no es una fuerza, aunque es poderoso, no es una influencia, aunque influye en la vida del ser humano, pero no es ni una fuerza ni una influencia, sino que la Biblia nos enseña que Él es una persona divina. ¿Cuántos lo creen? Es, escuche, coigual y coeterno con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Comprender realmente esta gran verdad, ¿sabe qué hace? Fortalece nuestra fe. Sabiendo que el Dios Padre es fiel, sabiendo que Jesucristo, el Hijo, es fiel, y sabiendo que al Consolador que Jesús dejó es fiel, lo que hace es fortalecer nuestra fe. Es decir, nuestra confianza en el Señor. Cada vez que nosotros estudiamos a las tres personas de la Trinidad, lo que hace es aumentar nuestra fe, fortalecer nuestra fe, y nos ayuda, escuche, no solamente a eso, sino a vivir en una comunión con Dios en toda su plenitud. Si usted quiere vivir en la plenitud del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sabe qué? Tenga comunión con ellos, o con, mejor dicho, con el Dios Trino todos los días de su vida. Vea, la fidelidad del Espíritu Santo en la vida del creyente se manifiesta, vea, de varias maneras, muy prácticas y muy profundas también. Vea, en las cosas prácticas el Espíritu Santo se manifiesta, y el Espíritu Santo se quiere manifestar en cosas también tan prácticas en nuestro diario vivir, pero también a la vez es profundo el pensar que Dios, el Espíritu Santo, está con nosotros y que nos ayuda a entender las profundidades de la palabra. Vea, porque Él, escuche, me gusta mucho esto. Él está interesado en nosotros y que nosotros tengamos comunión con Él, porque, vea, Él nunca abandona ni deja inconclusa la obra que comenzó en nosotros. El día que recibimos a Jesús, ese día empezó a operar el Espíritu Santo dentro de nosotros. Ese día Él nos convenció que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y desde ese día nos hizo sentir la necesidad de tener a Jesús en nuestro corazón y así disfrutar del amor de Dios Padre. Y fue el Espíritu Santo el que comenzó esa obra en nosotros, y Él no se va a cansar hasta que nosotros logremos la plenitud de Dios en nuestro corazón. Él nunca abandona la obra de sus manos. Nunca va a dejar inconclusa la obra que empezó en nosotros. Hoy yo quiero compartir 4 verdades que son tan importantes sobre la fidelidad del Espíritu Santo, así como el Padre, así como el Hijo. Vea, número 1, el Espíritu Santo permanece en nosotros. Una gran revelación, ¿verdad? No, es una gran revelación, sí, hace muchos años, pero es una gran verdad que nosotros muchas veces, escuche, descuidamos. Aunque nosotros, dice la palabra, fuéramos infieles. Esa palabra a mí
me golpea mucho. El Espíritu Santo no se aparta de los hijos de Dios. Aunque nosotros seamos infieles, el Espíritu Santo no se aparta de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque fue dado como un sello eterno en nosotros. La palabra dice en Efesios 1:3, 13 y 14, que somos sellados, dice, ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa, como garantía de nuestra herencia. Yo recuerdo que mi papá, mis abuelos tenían ganado y se les ponía un sello donde yo recuerdo que el fierro, decían, el sello que tenía mi papá tenía una S y una H, Samuel Herrera. Y recuerdo que ese hierro con las iniciales ahí del nombre de mi papá y su apellido, lo metían al fuego. Y cuando estaba rojo, agarraban ya fuera el caballo o la vaca y se lo ponían en una nalga. Así, se quemaba todo el pelo. Y vea, hasta que se moría esa vaca o ese caballo, el sello ahí permanecía, mientras no se moría. Y la Biblia dice que el día que nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús, ese día fuimos marcados con el Espíritu Santo de la promesa como propiedad de Dios. Usted y yo tenemos el sello del Espíritu Santo como propiedad de Dios. Y esa es una verdad absoluta que, escuchen, no podemos nosotros evadir. Pero también Jesús dijo, yo rogaré al Padre en Juan 14:6. Y os dará, dice, otro consolador para que esté, dice, con vosotros para siempre. Si la Biblia nos dice en Efesios que el Espíritu Santo nos ha sellado como propiedad de Dios, como propiedad del Altísimo. La Biblia nos habla que Jesús, cuando antes de irse al cielo, antes de retornar al cielo, Él dijo, yo no los voy a dejar huérfanos. Les voy a dejar ese sello, esa marca que va a permanecer en ustedes para siempre, porque el enemigo no va a poder destruirlos, porque mientras ustedes permanezcan bajo la cobertura del Espíritu Santo, ni la muerte ni el Hades van a poder detener a la iglesia. Siempre vamos a salir adelante. Vea, esto nos dice que su fidelidad se ve en que nunca nos deja solos. Nunca nos deja solos. Aún en las pruebas y en las caídas de un hijo de Dios, la fidelidad del Espíritu Santo permanece, porque nunca nos va a dejar solos. Entonces, esta verdad es que el Espíritu Santo permanece en nosotros. ¿Cuántos de nosotros pasamos pruebas, pasamos dificultades en la vida? Pero vea que nosotros, siendo propiedad del Espíritu Santo, aunque pasemos dificultades y luchas, Él va a estar como un oxígeno, dándonos aliento cuando a nosotros no nos quede ninguna fuerza. No sé si usted bendice al Espíritu Santo por eso, porque Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro consuelo, Él es el que nos levanta cuando nosotros estamos tal vez casi paralizados, y Él nos dice, sigue adelante, hijo, sigue adelante, puesto los ojos en Jesús, yo te doy la fortaleza, yo soy tu consuelo, yo soy el que te levanto aún cuando te sientas caído. En medio de las pruebas y de dificultades, el Espíritu Santo ha prometido estar con nosotros. No importa cuán grande sea la prueba, no importa cuán grande sea quizá una caída, pero si usted permanece con los ojos puestos en Jesús, el Espíritu Santo le va a dar la fuerza
para que usted siga adelante. 2, el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. El Espíritu Santo es fiel en llevarnos paso a paso en el camino de Cristo. No nos deja confundidos ni engañados. El Espíritu Santo es fiel en conducirnos paso a paso en Cristo Jesús. Vea, no nos deja confundidos ni engañados. Hoy en día muchos cristianos son engañados por las falsas doctrinas. Pero ¿sabe por qué es? Porque ignoran la palabra e ignoran al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos conduce a toda la verdad de Dios. En Él no hay mentira, en Él no hay medias tintas. Él es la verdad. Él nos conduce por la palabra que es verdad. Y nos conduce a Jesús, el Hijo de Dios. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, Él os guiará, dice, a toda la verdad. Acá Cristo está dejando una verdad categórica, está asegurando algo divino, algo eterno, que cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará, dice, por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Versículo 14. Solamente después leemos el siguiente. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad. ¿Quiere usted caminar en la verdad? Dependa de la palabra, dependa del Espíritu Santo. Pídale a Él que le alumbre los ojos de su entendimiento para comprender la verdad de la palabra. Que cuando vengan vientos contrarios de doctrina, usted va a estar bien fundamentado, porque está usted siendo guiado por el Espíritu Santo. Y Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Quién es el Espíritu de Dios? Es el Espíritu de verdad. Dice, estos son hijos de Dios. Su fidelidad, la fidelidad del Espíritu Santo, se refleja en su constante dirección para mantenernos firmes en la verdad del Evangelio. El deseo del Espíritu Santo es que nosotros nos mantengamos firmes en la verdad del Evangelio. ¿Para qué? Para que andemos triunfando en esta vida, en este mundo lleno de sinsabores que cada día se está poniendo peor. Pero acá la palabra de Dios nos dice que si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, estamos demostrando, hermanos, cada paso que usted da cuando toma en cuenta al Espíritu Santo, lo que está demostrando usted que es hijo de Dios. Es hijo de Dios porque está caminando en la verdad, está caminando guiado por el Espíritu Santo en este mundo tan complicado. Número 3, el Espíritu Santo nos transforma y nos santifica. Se cantaba un canto, transfórmame. Sí, transfórmame. Como David. ¿Quién transformó a David? Aunque no había una revelación completa del Espíritu Santo, pero fue el Espíritu Santo que transformó a David. Fue el Espíritu Santo que a él lo convenció del pecado que había cometido.
Fue el Espíritu Santo el que lo guió al arrepentimiento. Y fue por el Espíritu Santo que él le dijo: Señor, trátame como quieras, pero una cosa te pido, que no quites de mí a tu Santo Espíritu. Vea qué dolor de David, porque le había fallado a Dios, había dejado de caminar en la palabra de verdad, y ahora el Espíritu Santo lo confronta y él empieza un proceso de transformación en su vida por el Espíritu Santo. Entonces él nos transforma y nos santifica. Aquí hay unas verdades que anotamos. La fidelidad del Espíritu Santo se manifiesta en que él no se cansa. Escuche, a mí me encanta este pensamiento. La fidelidad del Espíritu Santo se manifiesta en que él no se cansa de obrar en nosotros hasta que Cristo sea formado en nuestra vida. Ese es el propósito del Espíritu Santo, de transformarnos hasta que Cristo sea formado dentro de nosotros. Y cada día nosotros, porque vivimos en un mundo caído, vivimos dentro de una naturaleza pecaminosa, necesitamos al Espíritu Santo para que nos transforme. No sé si usted todavía quiere que el Señor lo transforme. Yo necesito una transformación de Él todos los días de mi vida. Sin Él, escuche, yo estoy vendido al pecado. Sin Él, mi carácter, no el carácter de Cristo en mí, sino mi carácter, el carácter de César Herrera, es Él que quiere dominarme. Pero si yo dependo del Espíritu Santo, Él está transformando mi vida para que yo me parezca más y más cada día a Cristo Jesús, que es el modelo perfecto, para que nosotros todos los días lo imitemos. No sé si usted está todavía acá. Con este frío creo que ni amén quiere decir usted, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo es el que nos quiere transformar todos los días. ¿Qué fuera de nosotros? ¿Qué fuera de nuestro carácter? ¿Qué fuera de nuestra vida sin el Espíritu Santo? Solo piense usted. Si usted no tuviera aquella vocecita que le diga: César, no está bien lo que hiciste. Rudy, no está bien. Sandrita, no está bien. Y aquella dulce voz suave que le diga: Telmita o tío, no está bien lo que hiciste. ¿Qué fuera de nosotros si no escucháramos esa voz? Pero lo triste es que cuántas veces hacemos caso omiso a esa voz que nos habla para que nosotros seamos transformados y nos parezcamos más a Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué sería de nosotros? Por eso, hermanos, todos los días debemos de depender del Espíritu Santo. Vea, 2 Corintios 3:18. Dice que somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo. De gloria en gloria por el Espíritu Santo. Y también Gálatas 5:22 y 23 dice que el fruto del Espíritu incluye fidelidad como parte de la vida del creyente. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, paciencia y ¿qué más? Ya se me terminó. Ese es el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, cada vez que usted y yo manifestamos el fruto del Espíritu Santo, estamos manifestando que nos mantenemos conectados con Él. Pero cada vez que usted demuestra lo que es su naturaleza, está demostrando que usted está conectado a las obras de la carne. Es fácil reflejar nuestra vida con quién estamos conectados. Si estamos conectados con el Espíritu Santo, vamos a producir el fruto del Espíritu Santo. Y si no estamos conectados con Él, vamos a estar conectados con este mundo y vamos a practicar las obras de la carne.
Entonces el fruto del Espíritu Santo incluye fidelidad como parte de la vida del creyente. Y por eso dice Pablo que somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo. Él es el agente de transformación y es el que produce en nosotros el carácter de Cristo. Porque así como Cristo es santo, también el Espíritu Santo nos quiere santificar. Es decir, para que vivamos apartados todos los días de nuestra vida para la gloria de Dios. Ese es el deseo de Él. Producir en nosotros el carácter de Jesús y nos sostiene para perseverar. El único que nos puede sostener para perseverar en la vida es el Espíritu Santo. Yo creo que muchos se asustaron que iba a hablar de 4 verdades eternas, pero ya voy con la cuarta. Mire, el Espíritu Santo intercede y nos fortalece en la debilidad. El Espíritu Santo es fiel en su ayuda constante cuando no sabemos cómo orar o cuando nos sentimos incapaces. Cuando hay problemas mayúsculos en la vida, a veces uno no sabe ni cómo ni qué orar. No sé si a usted le ha pasado, pero lo único que podemos hacer es rendirnos ante Él. Y la palabra dice que Él, cuando nos rendimos ante Él, automáticamente Él intercede por nosotros. Nuestras intercesiones pueden ser erróneas muchas veces, pueden ser defectuosas, pero la intercesión del Espíritu Santo por nosotros, esa intercesión es perfecta. Esa intercesión es perfecta porque no está orando un humano, está intercediendo por nosotros Dios, el Espíritu Santo. Y eso nos da a nosotros fuerza para seguir adelante. El Espíritu Santo es fiel y en su ayuda constante cuando no sabemos cómo orar o cuando nos sentimos incapaces. Por eso Romanos 8:26 al 27 nos dice en la versión Valera 60: y de igual manera, dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Quién nos ayuda? El Espíritu Santo en nuestra debilidad. Usted sabe que es mejor correr a Él que correr al pastor. O correr a un líder, o correr a su profeta o su apóstol favorito, pues. La mejor carrera que usted puede hacer es correr al Espíritu Santo, porque es el único capaz de ayudarnos en nuestras debilidades. ¿Cuál es su debilidad? Corra a Él y Él le va a dar la fuerza. Y la Biblia dice que nos da fuerzas como un búfalo. No se valen comparaciones, ¿no? Pero nos da fuerzas como un búfalo y nos levanta, dice, como las águilas, a volar a más de 3,000 metros de altura. ¿A cuánto vuelan las gallinas? Solo el Espíritu Santo nos puede levantar. Solo el Espíritu Santo nos puede dar la fuerza, como el búfalo, dice el Antiguo Testamento, para salir adelante. Entonces, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, y ahí lo resaltamos, el Espíritu mismo intercede, dice, por nosotros. Porque no dice por nosotros. Diga por nosotros. Dice con gemidos indecibles. Y el 27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu.
porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Por eso la palabra nos dice que nuestras oraciones las debemos de alinear a la voluntad de Dios. Y solamente las vamos a alinear cuando nosotros dependamos del Espíritu Santo. De lo contrario, vamos a pedir y vamos a orar con oraciones egoístas, que muchas veces el Espíritu Santo no nos las concede. Pero si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, vamos a orar conforme a la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo nos impulsa a que hagamos oraciones efectivas, primero para la gloria de Dios y después como segundo plano para nosotros. Pero muchas veces nosotros, ¿sabe qué? Cambiamos los papeles. Primero pedimos para nosotros y por si acaso pedimos para la gloria de Dios de último. Pero su oración debe estar enfocada, mi hermano, a orar primero para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Y después, pues el beneficio para usted. Y 2 Timoteo dice 1:14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Su fidelidad, mis hermanos, se muestra en su intercesión continua y en darnos fuerza para no desmayar. Y hoy voy a terminar temprano. Ahí está un cuadro. En la conclusión, vea, me anotaron algo muy bonito ahí. Esta no es idea mía, los hermanos que me hacen mi presentación. Me gustó mucho lo que ellos escribieron allá. Vea. Qué bonito. La parte central dice, el Espíritu Santo es Dios, uno con el Padre y el Hijo. No es menor ni distinto en esencia, sino plenamente divino. Ese es el Espíritu Santo. Vea, es Dios eterno y santo. Seguimos la flechita y dice a mi derecha. Actúa en unidad perfecta con el Padre y el Hijo. Y en el otro extremo dice, participa activamente en nuestra salvación. Por eso lo central es que el Espíritu Santo es Dios, uno con el Padre y el Hijo. No es menor que el Padre ni el Hijo, ni distinto en esencia, sino plenamente divino, como es el Padre y como es el Hijo. Creer y reconocer al Espíritu Santo como Dios nos lleva a honrarlo, nos lleva a obedecerlo y a depender de Él en nuestra vida diaria o cotidiana. Eso hace el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Creer y reconocer al Espíritu Santo como Dios. Y eso me va a llevar a mí a honrarlo donde quiera que esté. En mi trabajo, en la iglesia, en el colegio, donde sea. Lo voy a honrar, pero también le voy a obedecer. ¿Cuál es la inquietud que el Espíritu Santo pone dentro de nosotros? Que cada día nos parezcamos a Cristo. Que cada día nos parezcamos a Cristo. Entonces, si yo quiero reconocerle como el Dios Espíritu Santo, yo lo voy a honrar, voy a obedecerle. Y también, algo muy importante, voy a depender de Él todos los días de mi vida. Y termino con este versículo, 2 Corintios 13:14. Qué preciosa la palabra, vea. Dice, la gracia del Señor Jesucristo
Ve, ahí está perfectamente relacionada la Trinidad. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea, dice, con todos vosotros. Ese es un anhelo de Pablo para los hermanos. Que la gracia del Señor Jesús, por gracia fuimos salvos por medio de la fe. El amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y la comunión del Espíritu Santo, dice, sea con todos vosotros. Usted sabe que ese es el anhelo de Dios, para que usted no se rinda en las pruebas, para que usted no se rinda en las tribulaciones, para que usted se levante. Si usted se ha sentido pues con tristeza, se ha sentido no animado delante del Señor, vuelva sus ojos a Él, y Él es el que nos levanta y nos hace sentar otra vez en las alturas con Cristo Jesús. Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa.